Bueno chicos, bienvenidos a este segundo video, a esta segunda parte. Hoy, como les había comentado, vamos a hablar sobre los tipos de adaptaciones curriculares. Esto es algo que ya lo habíamos revisado un poquito, pero hoy vamos a profundizar en este tema de los tipos de adaptaciones curriculares. Igual recuerden que todos los materiales y todos los recursos están en su plataforma y ustedes lo pueden revisar en cualquier momento. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestra clase. Bueno, existen diferentes tipos de adaptaciones curriculares que están diseñados justamente para las necesidades educativas especiales. Entonces, ¿qué son? Las adaptaciones curriculares son ajustes que como docentes realizamos en el currículo para atender a un estudiante con necesidades educativas especiales y permiten una educación inclusiva. Estas adaptaciones justamente están diseñadas para niños, niñas, adolescentes que requieran de tal vez algo un poco diferente para que su aprendizaje sea mucho mejor y se adapte a su necesidad. Es muy importante realizar estas adaptaciones curriculares porque de esta manera podemos garantizar que todos los estudiantes, sin importar sus capacidades, pues puedan acceder y beneficiarse de esta parte del aprendizaje escolar. Por eso es tan importante las adaptaciones curriculares y conocer cuándo debemos realizar una adaptación curricular. ¿Y cuál es el objetivo de las adaptaciones curriculares? Pues es facilitar el aprendizaje, potenciar las habilidades individuales y promover la participación activa de todos los estudiantes. Muchas veces cuando existen niños con necesidades especiales dentro de las aulas o necesidades diferentes dentro de las aulas, podemos ver que a veces se sienten excluidos y justamente las adaptaciones buscan que ningún estudiante se sienta excluido, sino que todos tengan una participación activa y todos pues, puedan ser partícipes del aprendizaje y puedan aprender de la mejor manera. Existen algunos tipos de adaptaciones y están dadas en adaptaciones de evaluación, adaptaciones curriculares de método, de metodología y también adaptaciones curriculares de contenido. Estos tres tipos debemos tomar siempre en cuenta y vamos después a verlos también en cómo hacemos estas adaptaciones de acuerdo a los diferentes grados de adaptaciones que existen. Primero, las adaptaciones de evaluación. Estas adaptaciones de evaluación hacen referencia justamente a cómo evaluamos el aprendizaje. De acuerdo a las diferentes necesidades educativas, nosotros vamos a poder ver que tal vez vamos a tener estudiantes a los que evaluarles de forma escrita no es una opción y que tal vez la forma de evaluación para ellos va a ser las evaluaciones orales. Entonces, en esta parte es implementar métodos alternativos y formas alternativas, es decir, formas tal vez un poco diferentes de evaluar de acuerdo a las capacidades del estudiante. También están las adaptaciones curriculares de método. Esas adaptaciones hacen referencia ya a cómo utilizamos las metodologías para poder enseñar y también el uso de diferentes eh, materiales y herramientas pedagógicas que nos ayuden a generar este aprendizaje. También están las adaptaciones curriculares de contenido. En esta parte ya podemos ver qué es modificar, qué es lo que les vamos a enseñar para asegurar que sea apto para el nivel del estudiante. Es decir, estas adaptaciones curriculares de contenido ya están más dirigidas a estudiantes tal vez que necesiten aprender primero tal vez a un ritmo más lento o que necesiten que los contenidos sean un poco más fáciles. Y de esta manera, obviamente, debemos proporcionar materiales que sean comprensibles para estos estudiantes. Dentro de esto vamos a ver algunos ejemplos prácticos, que es también el uso de materiales visuales, las adaptaciones en las actividades grupales y también el uso de tecnología.
Entonces, el uso de materiales visuales es incorporar imágenes, gráficos, dibujos y recursos sobre todo visuales que les permitan a los estudiantes, a los niños y niñas, entender mejor el contenido. Este uso de materiales visuales les ayuda mucho a poder comprender qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, este uso de materiales visuales es muy útil en niños con autismo, que es algo que ya habíamos hablado anteriormente, porque a los niños con autismo, por ejemplo, les facilita mucho el tema de las rutinas. Y las rutinas se pueden trabajar en base a pictogramas. Y estos pictogramas los podemos tener durante la clase para saber qué es lo que estamos haciendo en este momento, qué es lo que vamos a hacer después. Entonces, este es el uso de materiales visuales. También tenemos adaptaciones en las actividades grupales, perdón, que hace falta de formar grupos de trabajo que por medio de la colaboración puedan aprender mejor. Y en esta parte, buscar justamente que el aprendizaje de los alumnos sea según sus necesidades. En las actividades grupales nos ayudan mucho. Primero, la sensibilización y también a que entre los estudiantes logren buscar el camino y la manera de aprender en conjunto. Y por último, también tenemos esta parte del uso de la tecnología asistiva, que es implementar esta parte de las herramientas tecnológicas que nos van a facilitar el aprendizaje, como programas de lectura, programas de escritura, que son herramientas prácticas ahorita en la actualidad para que los estudiantes también puedan aprender y no dejar de lado esta parte técnica y tecnológica. Ahora, dentro de nuestro currículo existen 3 grados de adaptaciones curriculares. El primer grado está direccionado a la parte de infraestructura, de recursos materiales, de comunicación y de tiempo. Este grado uno modifica pequeñas dificultades y hace cambios pequeños a los elementos del currículo, es decir, los cambios no son tan grandes ni tan notorios. Y ya está más relacionado a las dificultades en el aprendizaje. Después tenemos el grado 2 que suma la primera parte de la infraestructura, de recursos, de materiales, y también está aplicado a la metodología y a la evaluación. Aquí se busca abordar las estrategias metodológicas, es decir, la forma en la que se enseña. Tal vez en este caso va a ser necesario sustituir actividades. Por ejemplo, no copiar tal vez porque al estudiante se le dificulta mucho, perdón, no dictar a los estudiantes para que escriban simplemente solos, sino más bien tal vez hacer copiado porque la dificultad está en la escritura. Esta ya es parte de encontrar una metodología diferente. Y en cuanto a esto, también evaluaciones diferentes. En muchos de los casos, tal vez va a ser necesario no tomar una evaluación escrita, sino tomar una evaluación oral. Y el último grado, que es el grado 3, se suma la primera parte de infraestructura, recursos, materiales, personales, tiempos de comunicación, la metodología y la evaluación. Y también ya se modifican aquí los contenidos, es decir, las destrezas con criterios de desempeño. Y obviamente, si existe una modificación en los contenidos, existe una modificación en los objetivos, en los criterios de evaluación, en los indicadores de evaluación. Este grado 3 obviamente es ya para los casos más complicados. Les voy a mostrar más adelante también un ejemplo más práctico de cómo vemos estas adaptaciones y cómo las hacemos. Aquí vamos a ver algunas estrategias de adaptaciones en cuanto a actividades, a recursos y a evaluaciones. Dentro de las actividades debemos siempre tener eh, muchas alternativas de qué actividades son las que podemos hacer o cómo podemos reemplazar una actividad con otra. Entre estas tenemos, por ejemplo, elaborar, recopilar, organizar, interpretar, crear, rellenar, escuchar. Como ven, estas son alternativas de cosas que podemos reemplazar unas por otras. Por ejemplo, si al estudiante se le complica mucho el hecho de
tal vez escribir, entonces no hacemos que dentro de las actividades escriba, sino tal vez señale o coloque o recorte o describa. Entonces, estas son estrategias de adaptaciones. También buscar estrategias dentro de los recursos, tener una amplia gama, es decir, muchos recursos que se puedan utilizar, que no siempre son tan complicados, pero para algunos de los estudiantes es muy importante, por ejemplo, tener un material concreto, es decir, algo que se pueda tocar, algo que le permita aprender los aprendizajes tocando, sintiendo y no solo viendo o solamente escuchando. Pues dentro de esto existen recursos como las cartulinas, los papelotes, los marcadores, lápices, plastilinas, crayones, granos, botones, tarjetas, números, letras, códigos, gráficos. Estos son diferentes recursos que podemos implementar y utilizar durante las clases. Y obviamente adaptar a las diferentes necesidades de los estudiantes. Y por último, dentro de la parte de la evaluación, pues tener también algunas opciones de evaluaciones, como por ejemplo las pruebas orales, que obviamente se basan en preguntas y respuestas. Las preguntas escritas que pueden estar en complementar o tal vez poner verdadero y falso, tal vez leer las preguntas y solamente poner opción múltiple, dependiendo las diferentes necesidades educativas. Y también están las pruebas abstractas. En estas pruebas abstractas podemos ver la parte de dibujar, de pintar, de emparejar. Es decir, son pruebas que no son tan complejas, pero que aún así nos permiten ver el conocimiento alcanzado por cada uno de los estudiantes. Ahora, como les decía, quiero mostrarles hoy un pequeño ejemplo práctico de cómo se ve un diagnóstico y cómo nos muestran también dentro de este diagnóstico ya qué metodologías podemos implementar. Entonces, en este diagnóstico de este niño, que lo vamos a llamar Pepito, Pepito tiene un trastorno generalizado del desarrollo y un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ojo, este diagnóstico está dado por un especialista. ¿Ok? Y pues nos dice que dentro de las acciones a realizar, este niño Pepito necesita adaptación de grado 2, es decir, de recursos, de metodología y de evaluación. Aquí nos dice que se puede utilizar, por ejemplo, el diseño universal de aprendizaje, que necesita una atención individualizada y que obviamente se va a requerir mucha comunicación con los padres de familia e informes de avance trimestrales. Entonces, ¿qué estrategias nos da? ¿Qué es el trastorno con déficit de atención? Pues el trastorno con déficit de atención, ya lo habíamos visto un poquito antes, son los niños pues a los que les cuesta realmente mantener su foco de atención por mucho tiempo. Y además aquí lo ponen como que también con hiperactividad, es decir, que se mueve mucho, que necesita mucho movimiento. Entonces, bueno, ¿qué metodologías puedo aplicar para este niño papito? Primero, necesito establecer rutinas claras y consistentes, rutinas predecibles, es decir, que todas las actividades estén preestablecidas y que la rutina esté puesta. Cuándo es la hora de juego, cuándo es la hora de comer, cuándo es la hora de leer y que sea esto consciente. Dentro de esto también, dentro de las estrategias metodológicas, nos recomiendan usar recordatorios visuales, calendarios, horarios, listas, es decir, un marco visual que le permita mejorar su comprensión y reducir la ansiedad que se relaciona a la incertidumbre, es decir, al no saber qué voy a hacer después. O si termino esta actividad, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer después? Sino más bien utilizar esta parte visual para que los niños puedan reducir este niño Pepito pueda reducir esta ansiedad. También nos dice que se puede fomentar un movimiento controlado, porque los niños con TDA necesitan moverse mucho para mantenerse concentrados.
Y nos dice que como docentes necesitamos ofrecer oportunidades para el movimiento controlado, como que se levante durante las actividades de grupo o tener momentos específicos para estirarse, para moverse, y también que es importante añadir pausas activas entre las actividades, es decir, que no todo el tiempo el niño esté sentado. Y obviamente esto fomentar con todos los estudiantes dentro de las clases las pausas activas. También nos dice que para este caso específico se necesita proporcionar instrucciones claras y simples. Es decir, decirle al niño qué es lo que tiene que hacer y ser muy conciso y darle instrucciones claras y sencillas. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a hacer la actividad. La actividad va a consistir, primero, vamos a recortar. Segundo, vamos a ubicar las imágenes en el lugar en el que van. Y por último, vamos a usar la goma y vamos a pegar. Esas son instrucciones sencillas y están divididas en pasos claros y concisos. Y también, como podemos ver en este caso, las ayudas visuales son muy importantes. Entonces se pueden tener tarjetas de recortar, pegar y tenerlas a la vista para que el niño sepa qué hacer. Y otra de las estrategias metodológicas que nos ponen aquí como sugerencias es ofrecer recompensas y refuerzos positivos. Es decir, utilizar sistema de recompensas. ¿Qué es un sistema de recompensas? Por ejemplo, utilizar un sticker, una carita feliz, motivar al niño para que sepa que todo lo que está haciendo va a ser reconocido y también celebrar sus logros y los comportamientos positivos. De esta manera vamos a lograr mantener en el niño pues ese enfoque de por qué seguir las normas y las reglas establecidas. De esta manera ayudamos a un niño, como les decía. Este es un caso específico ya de un niño que tiene un diagnóstico establecido, que le hemos puesto Pepito, que tiene un trastorno de déficit de atención. Entonces, estas son las estrategias que podemos ver y como podemos ver, esta es una adaptación de grado 2 con recursos, metodología y evaluación. Ahora entonces, ¿cómo podemos evaluar a este niño? Estas son las adaptaciones en las evaluaciones. Primero, nos dice supervisar de manera especial los exámenes. Tal vez este niño va a necesitar, este Pepito va a necesitar más tiempo para realizar las evaluaciones o tal vez incluso que no sean evaluaciones escritas, sino que más bien se puedan tomar evaluaciones orales. También nos dice que se debe asignar deberes y tareas en un formato simple y claro, que sea en una cantidad justa, no mucho y tampoco no muy poco. Y que si tenemos actividades que son muy largas, debemos dividirlas para que sean actividades cortas y que se debe utilizar registros para la planificación. Es lo que nos dice dentro de las evaluaciones. En esta parte también nos dice que debemos adaptar el tiempo de evaluación y esta parte se une con la primera parte que leímos acá, que es darle más tiempo para realizar los exámenes, darle más tiempo para concluir estas evaluaciones, porque son el TDA o el trastorno de déficit de atención les hace que sean muy activos y que necesiten moverse. Muchas veces esto les distrae, entonces tal vez va a necesitar más tiempo. Y también nos dice que incluir advertencias atencionales en las instrucciones de la evaluación. Es decir, dentro de la evaluación vamos a poner, eh, revisa bien, por ejemplo, ponemos recordatorios de qué es lo importante que debe hacer en esta evaluación. Entonces, dentro de las instrucciones, si agregamos eso, el niño pues lo va a entender de mejor manera. Y bueno, este que les he puesto aquí es un ejemplo real de cómo se ve este tipo de evaluaciones y qué es lo que el docente debe hacer.
Como bien sabemos, dentro de las planificaciones que hacemos como docentes, al final siempre están las adaptaciones curriculares y es ahí donde debemos escribir qué es lo que vamos a hacer dentro de cada actividad. Estas de aquí son recomendaciones generales. Y ya dentro de las actividades, nosotros ahí ponemos qué es lo que vamos a hacer con este caso en específico, de acuerdo a las actividades que se van a realizar. ¿Cuáles son los desafíos entonces de implementar estas adaptaciones curriculares? Primero, la capacitación inadecuada. Aquí vamos a ver un poco de datos estadísticos. Nos dice que el 35% de los docentes reportan no recibir una capacitación para implementar estas adaptaciones. Entonces, la capacitación es súper importante y como les había dicho, debemos todo el tiempo estarnos capacitando porque siempre se encuentran cosas nuevas. Y al no tener una capacitación adecuada, pues realmente es complicado implementar las adaptaciones. Segundo, también nos habla de recursos educativos inadecuados. En muchas de las aulas es muy común encontrar falta de recursos de materiales y de tecnología que nos permita justamente implementar las adaptaciones de la mejor manera. También nos habla que un 25% de las instituciones tienen una resistencia institucional, que no quieren implementar estos cambios que son realmente necesarios para realmente ver adaptaciones y realmente ser inclusivos. Y también nos habla de desinformación. Un 10% se siente inseguro porque la falta de información sobre las adaptaciones a veces es muy grande y obviamente implementar cambios o adaptaciones sin un conocimiento sólido es muy complicado. Entonces, estos son los desafíos de implementación. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer como docentes para que realmente tengamos una adaptación y que esta adaptación sea muy amigable y muy inclusiva? Pues primero necesitamos una formación continua, implementar siempre programas, tener formaciones docentes, buscar también por nuestro lado cursos que nos permitan seguir aprendiendo sobre esta atención a la diversidad, porque es una realidad que tenemos casi en todas las aulas y en todos los niveles que requieren de una adaptación, que requieren de saber cómo tratar con estos niños. También en esta parte entramos en el desarrollo de recursos inclusivos, crear y tener disponible muchos recursos didácticos que permitan que todos los estudiantes realmente puedan tener una educación de calidad. Los recursos realmente no deberían crearse solamente para los niños con necesidades educativas especiales o necesidades educativas diferentes, sino que los recursos deben ser para todos. Y mientras más creemos recursos que sean creativos, que llamen la atención de los niños, pues vamos a poder también ser más inclusivos. Y como siempre, la participación de toda la comunidad educativa, los padres, los alumnos, los expertos en la materia de necesidades educativas especiales, también mantener esa comunicación con los padres de familia siempre nos va a facilitar que realmente podamos ser inclusivos y que la comunidad educativa esté al 100% involucrada en lo que hacemos. Y pues bueno, con eso terminamos nuestra clase del día de hoy. Espero que haya quedado claro esta parte de los tipos de adaptaciones curriculares que existen y cómo implementarlas de acuerdo a los diferentes casos que tenemos. Y nos vemos en el siguiente video para poder explicarles cuál va a ser nuestra tarea de esta clase.